Bien, hermanos, ahora vamos a iniciar la clase del día de hoy, que vamos a continuar con el Evangelio de Juan, el estudio del Evangelio de Juan. El domingo pasado vimos la introducción y ahora vamos a empezar a estudiar del versículo 1 en adelante. Vamos a solamente ver los 3 primeros versículos del capítulo 1, donde vemos aquí que Juan acentúa a Jesús como el verbo divino. Eso es lo que quiere expresar en el versículo 1 al 3, en realidad en toda su carta, ¿verdad? Pero solamente quiere enfatizar con mayor profundidad en el inicio sobre esto y anclar esto para todo lo que va a seguir después en la carta. Bien, así que acompáñenme a Juan capítulo 1, espero que hayan estado leyendo también el Evangelio de Juan. Les doy como tarea, como desafío, de que podamos estar todos meditando en estos capítulos de Juan. Entonces vamos a dar lectura, versículo 1 al 3, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Bueno, hay muchas cosas muy hermosas acá del texto y no me gustaría como pasarlas por alto. Sin embargo, antes de como empezar a meternos ya de lleno al versículo, me gustaría mencionar algunas cosas del prólogo. Del versículo 1 al versículo 18 es una sección donde se le denomina el prólogo, que es una introducción, un discurso introductorio que Juan hace para llevar al lector, a su audiencia, a reflexionar en lo que va a mencionar en toda su carta. ¿De quién va a hablar? Es una introducción de quién va a hablar realmente Juan durante todo el Evangelio. Entonces, este es un prólogo que se le llama como un discurso, que es un introductorio, pero también este prólogo tiene algunas particularidades que quiero que lo podamos ver. Se puede decir que es un himno solemne. Si ustedes ven acá, aquí voy a mencionar algunos puntos, que es una introducción, pero Juan es impresionante cómo lo hace. No inicia como los otros evangelios, no inicia como Lucas, como Mateo, como Marcos, sino que introduce su evangelio con un himno que es un himno solemne, entusiasta, apasionado, podríamos llamarlo así, lleno de gozo y de realmente con una pasión. Si uno lee, uno se da cuenta de eso, y los términos en griego que utiliza son muy fuertes, muy potentes, porque debemos entender, hermanos, que el autor es alguien que estuvo con él, fue un apóstol, uno de los apóstoles más cercanos del Señor Jesucristo. Estuvo ahí cara a cara y dice: vimos su gloria, yo fui testigo, yo vi su gloria. Alguien dijo que cuando una persona más se acerca a Cristo para conocerle, cada vez más ve su gloria. Más cerca, más ve su gloria. Cuando la gente se acerca a nosotros, más ve nuestras imperfecciones, más ve nuestras debilidades, nuestros pecados incluso. Entonces, lo que vamos a ver aquí, un hombre que estuvo muy, muy cerca de la gloria de Cristo. Imagínense eso, de poder exponer eso. No lo puede hacer de una manera seca, no la puede hacer de una manera fría, sino que él quiere introducir esto con un solemne himno o cántico, se puede llamar así. Hermoso. Entonces aquí también distingue el inicio de los otros evangelios, ya lo mencioné, por ejemplo Lucas, Marcos y Mateo quizá introducen su evangelio con una genealogía, mostrando la descendencia de Jesús, quizás terrenal, desde Adán algunos mencionan, otros empiezan con el inicio del ministerio de Jesús, otros con cómo fue el nacimiento o el bautismo. Bueno, Juan no hace nada de eso, porque como lo hemos mencionado en la introducción, Juan lo que quiere es omitir ciertas cosas porque quiere darle énfasis a la divinidad de Jesús. Si ve algo que no potencie, digamos, la divinidad de Jesús, lo va a omitir, porque sabe también al mismo tiempo de que fueron los otros discípulos o los otros hermanos que escribieron los evangelios,
ya estaba ahí, entonces no necesitaba que él pusiera lo mismo que los demás. Quiere ser distinto, pero al mismo tiempo enfatizar la divinidad de Jesús. Por eso no empieza con una genealogía, sino que empieza, digamos, diciendo que Cristo es preexistente, que su inicio no es en la tierra, no es que Jesús vino al mundo y fue el inicio de Jesús y después es eterno, no. Jesús dice que Él antes de todo lo creado, incluso en la creación del universo, ya estaba Jesús, ya era. Eso es lo que va a expresar. Bien, no tiene un orden lógico, sino circular. Nosotros entendemos que Juan, el escritor del Evangelio, es hebreo, o era hebreo. Por tanto, la forma, aunque cree en griego, pero su pensamiento es hebreo, pero no es una forma lógica. Uno puede pensar que Juan iba a empezar con el punto A, después iba a seguir con el punto B, 1, 2, 3, pero lo que hace Juan es empezar con el 1, después sigue con el 2, después con el 3, y después empieza o enfatiza después el 1 o da una información que no había dado en el punto 1. Así, no es un prólogo secuencial, sistemático, donde da nuevas ideas, sino que él va reiterando, porque es una forma de transmitir algo para los hebreos, que es la reiteración, que es el énfasis a las cosas. Eso se ve mucho en la enseñanza de Jesús, que es una reiteración, donde se expande la idea, se le llama circular porque es como algo que inicia, un círculo pequeño, pero en realidad se va expandiendo, pero tiene toda relación. No es, para nosotros puede ser algo desordenado, pero para el hebreo era una forma de enfatizar, y eso es lo que hace del verso 1 en adelante. Por tanto, es difícil bosquejar el prólogo del versículo 1 al 18. Sin embargo, hay tres cosas que se enfatizan, ideas que se enfatizan en todo el prólogo, que es la preexistencia de Cristo. Cristo existió antes, por tanto es eterno, y eso acentúa la divinidad de Jesús. También va a acentuar, otra idea que él va a marcar en este prólogo, es que Jesús, el Verbo divino, se hizo hombre, vino al mundo, eso lo va a acentuar mucho. Y en tercer lugar, lo que va a acentuar acá es que Jesús vino al mundo y va a poner ahora la reacción del hombre frente a Jesús, que es Dios que vino al mundo, se hizo hombre. ¿Cuál fue la reacción? Nosotros notamos que unos lo recibieron, pero otros lo rechazaron. Eso también va a mostrarnos aquí Juan. Bien, entonces solamente es para introducir, porque esta sección es prólogo realmente, pero nosotros solamente vamos a ver los primeros 3 versículos. ¿Qué dice en el versículo 1? En el principio era el verbo, ¿ya? Y quiero que destaquemos esa palabra, porque eso tiene harto contenido, harta profundidad también. ¿Qué habla aquí? Que Jesús era antes de todo lo creado, era en el principio. ¿Principio de qué? Juan después lo aclara, de todo lo creado. Interesante que habla de que Jesús ya existía, no vino al mundo, no se hizo hombre y ahí empezó a existir, no. Juan dice, acentuando la venida del Señor, dice, Él ya era antes de todo lo creado. ¿Qué nos enseña aquí? Bueno, como mencioné también anteriormente, omite datos de la humanidad de Cristo porque quiere enfatizar su divinidad y su eternidad. Por eso no habla de genealogía, no habla de su nacimiento desde una virgen. No, porque él quiere enfatizar que Jesús es Dios. Ese es su propósito, Juan. ¿Bien? Acentúa el ser más que el hacer. Con esto, mostrando esto, él quiere expresar quién es Cristo, quién realmente, podríamos decir, quién se encarnó, quién fue Jesús, qué realmente es. Por eso, cuando Juan en toda su carta, en su evangelio, él pone una señal de Jesús, un milagro o un discurso, siempre va a pretender ponerlo ahí, porque él organizó su contenido y puso algunas cosas, algunas señales, con el fin de que se explique a la audiencia el ser más que el hacer de Cristo. Por eso no es, en el Evangelio de Juan no es Jesús haciendo muchas cosas, por ejemplo en el Evangelio de Marcos es así, se dice como es el Evangelio de la acción, del accionar, del actuar de Cristo, donde hace muy rápido porque pone a Jesús haciendo hartas cosas, predicando, haciendo milagros, orando, pero aquí Juan quiere enfatizar con señales, con los milagros, quién es el ser de Cristo, quién es ese hombre,
¿Quién es realmente Jesús? Muy hermoso. Bien, entonces vamos a continuar. El verbo era, ¿notaron esa palabra? En el principio, hablando del principio de lo creado, dice era el verbo. Ese término, ese verbo era, es muy particular porque está en tiempo imperfecto. ¿Qué quiere decir que está en tiempo imperfecto? Es decir, que la acción no se ha completado, de modo que todavía está haciendo. Eso es lo que está diciendo. Era, pero sigue haciendo. Se nota más en el término griego. Para griego decir que era, dice que es como que no ha tenido un principio, no ha tenido un fin. Era, existe. La Biblia de la América eso, de hecho lo traduce de eso. Si usted nota, dice, el verbo existía y sigue como siempre ha existido y está existiendo. Esa es la idea de este tiempo. Por tanto, habla de una existencia continua. Por ejemplo, usted nota en Juan capítulo 8 que el Señor utiliza también este término eimi, que es era. En el griego es eimi. 8:58, fíjense cuando él habla con los judíos. Dice, los judíos oponiéndose a él fuertemente, y le está diciendo que él dice que él conoce a Abraham, y dice, ¿cómo? Tú no tienes ni 50 años. Versículo 57 dice, ¿y has visto a Abraham? ¿Cómo? ¿Qué está diciendo? Lo mostraron que estaba loco, que conocía a Abraham. Pero fíjense lo que dice Jesús. Les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Utiliza esta misma palabra, era. Eimi, yo existía y seguía existiendo continuamente. No tengo un principio ni un fin. Pero no es así cuando utiliza Abraham fuese, porque esa palabra fuese está en auristo, en griego está en tiempo auristo. ¿Qué significa esa palabra rara? Es que significa que fue en un punto de la historia. Abraham fue, o sea, en un punto de la historia y murió. Pero él se diferencia con Abraham porque dice yo era, es decir, siempre existía, en tiempo imperfecto está eso. Ahora, ¿por qué entendemos que esta palabra fue realmente impactante? Esta palabra yo soy. Por la reacción de los judíos. Fíjense el versículo 59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por el medio de ellos se fue. Ellos entendieron, los judíos entendieron perfectamente esta palabra era, yo soy. Y dice, él se está diciendo que él no ha tenido principio ni fin. Bueno, interesante eso que nos deja el griego, ¿verdad? Entender el griego nos ayuda a ver algunas cositas que quizá en nuestro idioma no se ven tan bien. Bien, entonces continuamos. Ya existía cuando todo fue creado. Eso es lo que básicamente está hablando Juan acá. El verbo ya existía continuamente, no tuvo un inicio, no ha tenido un final. Eso es lo que está revelando. Ahora, hay gente que dice Jesús sí tuvo un principio y es eterno, creen que Jesús es eterno, pero una eternidad como la de nosotros creyentes, ¿verdad? Dicen que Jesús tuvo un principio y que fue creado antes de toda la creación del universo, que fue antes de todo, quizá antes también de los ángeles, que fue el primer ser creado por Dios. Y se apoyan, como son los testigos de Jehová, que se apoyan en Colosenses capítulo 1. Si usted me acompaña acá, Colosenses 1:15, se apoya en esto para decir que Jesús fue el primer ser creado. Por tanto, tuvo un inicio, es una criatura. Ellos básicamente dicen, quizá una criatura superior a todo, pero fue creado, porque no creen en la divinidad de Jesús. Colosenses dice 1:15, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Uno puede, leyendo así, sin mirar el contexto, puede decir, Jesús fue el primero, porque dice primogénito. Nosotros entendemos que primogénito es el primero que nació,
¿verdad? De una familia, el hermano mayor es el primogénito. Entonces uno puede decir, él es la primera persona que fue creada por Dios. Pero el texto no está hablando en ese sentido de la primogenitura de Jesús. El texto, Pablo está abordando, de hecho, si usted lee el contexto, todo lo contrario, está diciendo, afirmando que Jesús es Dios. Por eso dice, Él es la imagen del Dios invisible. Él es el reflejo, Él es la foto, podríamos decir, del Dios, que no lo podemos ver, pero en Cristo lo vemos, porque Él es la encarnación de Él. Y dice el primogénito de toda creación. ¿En qué sentido está hablando aquí Pablo? Está hablando de la preeminencia. Algunas versiones de la Biblia, recuerde que la Biblia de la América o la NTV ponen como título aquí la preeminencia de Cristo. Y porque eso es la idea que está abordando Pablo acá, que Cristo es preeminente sobre todo, es superior a todo. Y está hablando acá en cuanto a la primogenitura, no es que sea el primer ser creado, sino que Él existía antes de todo, y que Él es el primero en prioridad sobre todo. En otras palabras, lo que está diciendo acá, no está hablando, este texto no tiene que ver con primero en ser creado, sino preeminencia en lo creado, superioridad o privilegios de todo lo creado, que Él es soberano y dueño de todo. Eso es lo que está abordando Pablo acá. Habla de prioridad superior, porque los primogénitos en el Antiguo Testamento, eso era la idea de que alguien que tiene honor. De hecho, eran los que iban a, si venía de un linaje real, el primogénito era el que generalmente debía tomar el trono, tenía privilegios, tenía honor, tenía autoridad sobre todos. Eso habla aquí Pablo en cuanto a la primogenitura de Jesús, que es el preeminente, superior a todo lo creado. Y de hecho es interesante que si usted lee el contexto lo va a entender. Versículo 16, porque en Él, ¿por qué Él superior a todos? De hecho la nueva traducción viviente, si usted la revisa, habla de que es primero en cuanto a preeminencia, en cuanto a superior a todos. Puede usted buscarlo y se va a dar cuenta que esa traducción hace una interpretación por el contexto. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Notaron? Todas las cosas fueron creadas por Él. O sea, automáticamente dice Pablo, no pudo ser creado porque en Él fueron creadas todas las cosas. Por eso dice que Él es primero en sobre todo. Y ese es lo que quiere hablar después en los versículos siguientes, que en los cielos, en la tierra, Él creó todo, por eso es primogénito, superior a todo, porque Él fue el creador de todo y que Él está sobre todo. Por eso dice cosas invisibles incluso, principados, que puede hablar de los ángeles, Él sobre todo eso, trono, dominio, Él sobre, y todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahí habla de que Él es digno de honor, digno de los privilegios, digno de todo, porque Él es dueño. Y Juan lo está diciendo acá. Y versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y el versículo 18, si usted se fija, habla de la preeminencia ahora en relación con la iglesia. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es en el principio, el primogénito de entre los muertos. Y ahí habla de la preeminencia en todas las cosas. Bien, entonces habla de privilegio, de honor y potestad también sobre soberanía, sobre toda la creación, porque Él es el creador. Y eso lo vamos a ver más adelante. Bien, si usted nota, se utiliza, dice Juan, en mi principio era el verbo. No puedo pasar más adelante sin explicar qué significa el verbo. Usted se puede, quizá en su inicio de creyente, usted leyó Juan y leyó verbo, y uno dice, pero ¿de quién está hablando? Y uno se pregunta por qué Juan no dijo abiertamente Jesús en el principio era Jesús, y Jesús era con Dios, y Jesús era Dios. ¿Por qué utiliza verbo en relación a Jesús? ¿Por qué utiliza ese término? Bien, porque tiene un significado profundo también la palabra verbo, especialmente para los hebreos. Por eso es que este término, que es, aquí lo puse en el griego, es logos, es el término original que Juan utiliza acá, que en el español sería literalmente palabra. Ahora, ¿por qué nuestra traducción dice verbo? Porque es un término en latín,
Bueno, entendemos que la primera traducción en la Biblia fueron en latín y quedó como verbo. Y resulta que literalmente si nosotros queremos traducir esta palabra logos del griego sería palabra. ¿Por qué lo digo? Porque eso nos va a ayudar a entender el significado. Bien, ¿qué significa entonces? Tiene su origen en el Antiguo Testamento, cuando Dios hablaba por medio de los profetas a su pueblo. Para Dios, que Él hablara, los judíos entendían que cuando Dios hablaba era algo obviamente especial, pero también tenía la idea de que Dios se revelaba a través de ese mensaje de los profetas. Es que ese mensaje de Dios, esa palabra de Dios, era la esencia de Dios, manifestaba el carácter, el atributo de Dios, la voluntad de Dios para el pueblo, para el universo, para el mundo, para las naciones. Dios se presentaba a Él mismo por medio de su palabra. Y para el hebreo entendía muy bien eso, que el hablar de Dios manifestaba su esencia, su interior, por así decirlo. Bien, pero también la palabra en el Antiguo Testamento tiene relación, la palabra de Dios, con el despliegue, por así decirlo, de su poder y de su autoridad sobre todo. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1, al tiro comenzamos ahí viendo la importancia de la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando él utiliza ahí Génesis 1, se menciona 10 veces la palabra dijo Dios cuando él crea. Dijo Dios sea luz, ¿y qué ocurrió? Fue la luz. Lo que está ahí tratando el capítulo 1 está aludiendo a que por medio de la palabra Dios dijo, todo fue hecho. Por tanto, la palabra de Dios, hermanos, es algo muy importante, muy sagrado para el Antiguo Testamento, porque es el despliegue de la revelación de Dios se revela al pueblo, pero también el despliegue de su poder. Dios crea por medio de su palabra. Bueno, y esta idea de palabra o de logos, Juan ahora quiere darle el significado en relación a Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo, lo que Juan está diciendo, que Cristo es la encarnación de la palabra de Dios. ¿Sí? En otras palabras, Cristo es la revelación del mismo Dios invisible, como lo vimos en Colosenses 1:15. Dios se manifiesta a través de la creación, ¿verdad? Su poder y su divinidad, dice Romanos, capítulo 1. Pero hay una revelación especial de Dios que a través de la Escritura, de lo que dijeron los profetas en el Antiguo Testamento. Pero lo que quiere señalar Juan acá, que hay una revelación máxima, más especial, donde se manifiesta más quién es Dios, y es a través de Cristo, el verbo, el logos, la palabra que se hizo hombre, que despliega la voluntad de Dios. Por tanto, yo puse el título, no es un mensajero divino, no es un profeta que vino al mundo, no es un simple hombre que vino a comunicar un mensaje bonito, de moralidad, para que la gente pueda vivir en paz, tener un orden. No es eso. El que vino, hermano, lo que Juan está diciendo con este término verbo, es la misma esencia de Dios, es la revelación de Dios encarnada, la palabra de Dios encarnada, donde ahí en Cristo podemos conocer todo de Dios. Bien, fíjense Hebreos, acompáñenme a Hebreos capítulo 2 que habla de lo mismo. Y lo deja muy claro el autor de Hebreos aquí. Perdón, capítulo 1, me equivoqué aquí, capítulo 1, versículo 1. Empieza aquí la carta diciendo esto. El autor de Hebreos dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, ¿por medio de quiénes? En el tiempo de los padres, ¿por medio de quiénes? Por los profetas, la palabra de Dios revelando su esencia, su carácter, su voluntad por los profetas al hombre. ¿Bien? Pero dice, versículo 2, en estos postreros días, ahora, dice el autor de Hebreos,
nos ha hablado por el Hijo, por Cristo, el Logos, el Verbo. Dios se reveló, nos ha hablado por medio de Él. En el término original, en el griego, tiene la idea, el griego no tiene el artículo Él, por tanto sería literalmente Dios ha hablado Hijo. Las palabras en Hijo, asumiendo, aludiendo, enfatizando que toda la relación de Dios está en Cristo. ¿Queremos conocer a Cristo? Queremos conocer a Dios. ¿Quién es Dios? Su personalidad, su carácter. Miremos a Cristo. Eso es lo que está diciendo ahora. Él, Dios, nos ha hablado en Hijo. Y ya está toda la revelación. Por tanto, Dios ahora ya calla. En otras palabras. Dios ya habló en Cristo, ya. Ahí está la revelación. Y obviamente Dios sigue hablando a través, pero de Cristo. De la esencia de Cristo. De tal manera que ya no necesitamos más revelación. Hay gente que dice, no, que necesitamos más revelación de quién es Dios. Dios, muéstrame tu voluntad, muéstrame tu revelación, muéstrame más de ti. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Ir a la Escritura. Dios ya habló a través del Hijo, el Logos. De tal manera que, hermanos, nuestro deber como cristianos es estudiar a Cristo. Profundizar de quién es Cristo. Ese es nuestro deber. Estudiar la Escritura, que es la revelación de Dios especial, pero especialmente también a su Hijo. De hecho, Cristo está en toda la Escritura. Y nuestro deber como iglesia, hermanos, es profundizar. El llamado que tenemos como iglesia es conocer esta revelación de Dios. Eso es lo que quiere Juan transmitir. Por eso le llama el Verbo, la revelación de Dios encarnada. Maravilloso. Bien, continuamos, ¿les parece? Dice acá, logos es un vocablo de origen griego, pero no su significado. Esto es también relevante para que ustedes lo consideren también, que algunos dicen que la palabra logos tiene un origen de lo griego, de los filósofos, pero realmente el concepto que ellos tenían era errado en cuanto al logos. De hecho, ellos pensaban que el logos era una especie de fuerza superior que gobernaba las leyes del universo. Otros decían que era la idea de las ideas, de la razón. Los estoicos, por ejemplo, un movimiento de allí, de esa época, una secta, decían que el logos era el puente o el poder que conecta, que une entre el hombre y el cosmos, el poder del universo. Y los filósofos tenían cierta idea de lo que era el logos. Bueno, Juan sacó esa palabra para darle un significado especial en relación a Cristo. O sea, el origen, el vocablo, sí, es griego, pero, como dice acá, pero el significado no es de lo griego. Porque para lo griego era una fuerza superior, era una especie de como Star Wars, que la fuerza te acompaña, pero una fuerza impersonal, no se puede alcanzar esa fuerza. De hecho, para lo griego, que algo espiritual o superior se encarnara era imposible, no cabía. Que la materia se fusionara con lo inmaterial, para el griego no había posibilidad de que eso pasara. Por eso, para los filósofos, para los griegos, que eran filosóficos, que se les predicara que Jesús que era Dios y que murió en la cruz, para ellos no podían, era una locura para ellos. Y Pablo lo dice en Corintios, que para los griegos era locura eso. ¿Por qué? Porque no podían entender que Dios había muerto, que Dios había entrado a la materia, alguien superior había entrado a la materia. ¿Bien? Pero bueno, el Evangelio es el Evangelio que tenemos que predicar y que la gente, al fin y al cabo, por el poder del Evangelio se va a convertir. Aunque sea locura, algunos sea de tropiezo, sea algo a veces para algunas personas muy simple, necesita otra cosa más, pero es poder de Dios para la conversión. Bien, entonces vimos que eso del término logos, importante. El logo moraba junto a Dios, lo que va a decir acá Juan, si me acompañan nuevamente a Juan capítulo 1, versículo 1, dice: en principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Lo que está diciendo es que Él moraba eternamente, que el Verbo moraba eternamente
con Dios, junto a Dios, de una unión perfecta. Por ejemplo, lo podemos notar esto en Juan 17:3, que es una oración íntima que hace con el Dios Padre. Se le llama como una oración entre la divinidad, por así decirlo. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, de Jesucristo, a quien has enviado. Versículo 4. Versículo 5 Dice, versículo 5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ahí vemos esa expresión. Antes que el mundo existiese, ya tenía Cristo la gloria, ya estaba con Dios en gloria en la eternidad. Por eso dice Filipenses capítulo 2, cuando habla de Cristo, el versículo 5, haya pues sentir que hubo en Cristo. Y habla de que Él, siendo Dios, siendo en la imagen de Dios y estando en su gloria, dice el texto que se despojó a sí mismo, se vació para venir al mundo. Y habla de la humillación de Cristo al hacerse hombre, que eso lo vamos a ver más adelante. Bien, pero ahí habla de que Cristo estaba reinando en gloria, estaba unido perfectamente con Dios. Bien, obviamente que cuando Él vino al mundo no dejó de ser Dios y no dejó, digamos, la gloria que Él tiene como Dios y no dejó la unión perfecta con Dios, ¿sí? Sin embargo, podemos notar que el Señor aún así, al hacerse hombre, se rebajó. 1 Juan 1:2 también notamos esto, así que también podemos ir comparando también los textos también con Juan, que son con la carta de Juan, que son similares. El inicio, sobre todo, que es como más resumido este prólogo en 1 Juan, pero también súper solemne, entusiasta. Impresionante cómo Juan transmite esto. Dice, versículo 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre. Fíjense, estaba con el Padre, la vida eterna, hablando de Cristo, y se nos manifestó. Ahí habla de esa unión eterna con Dios. Unión. Y esto nos explica, hermanos, la Trinidad. Obviamente para nuestra mente finita, la Trinidad no la vamos a comprender. Hablar de que las tres personas son una y que Dios es uno, pero en tres personas, para nosotros es imposible de entenderlo a ciencia cierta, con detalle eso, pero hay que creerlo por fe porque eso es lo que la Biblia nos muestra, de que hay una unión íntima, pero aún así se separa el Hijo con el Padre, pero son uno, y con el Espíritu también son uno. Los tres son Dios, no son tres divinidades, sino un solo Dios, pero en tres personas. Bueno, esa es la verdad de la Biblia. Bien, entonces no es un mensajero de Dios, sino que Él es el mensaje divino, Él es el Verbo. Eso es lo que quiere mostrar Juan. Y por eso, hermanos, con mayor entusiasmo debemos estudiar Juan, porque quiere mostrarnos el Verbo, la revelación de Dios, a través de las señales y a través de la enseñanza de Jesús. Y muy hermoso el Evangelio de Juan, muy hermoso. Ya, para continuar, no es un ser creado, sino el creador de todo. Esto Juan quiere enfatizar en este Evangelio, capítulo, volvemos a versículo, ahora pasamos al versículo 2, versículo 3. Bueno, versículo 2, esta era en el principio con Dios. Juan está enfatizando, de hecho, enfatiza la divinidad de Jesús en el versículo 1, ustedes lo notaron, y el verbo era Dios, de forma categórica lo dice. O sea, Cristo era Dios. Y este era en el principio con Dios. Ahora, hermanos, los que quieren, aunque rechazan la divinidad de Jesús, y dicen, no, es que la eternidad o la preexistencia de Cristo no es tan clara, es porque o no han leído la Biblia o porque realmente se oponen queriendo hacer la palabra de Dios
y no son creyentes realmente. Como hay muchas sectas hoy en día donde niegan esto, niegan la Trinidad, niegan a que Cristo era divino. Pero la Biblia es claro, y en el griego es claro, en todo el idioma es claro, que Jesús era Dios. Bien, versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas, ahí habla de la creación. Todo fue hecho ¿por quién? Dice, ha sido hecho, todas las cosas por Él fueron hechas, por el Verbo. Todo lo que ustedes ven, las montañas, las galaxias, los montes, usted mismo, va a decir después cuando habla de la vida. Pero todos nosotros existimos, ¿por qué? Por el Verbo que fue el creador, que es el creador de todo. Y creó todo en un punto. Bien. Ahora la pregunta que nosotros podemos hacernos, ¿cómo es que Cristo fue el creador de todo? ¿No fue Dios Padre en el Génesis 1 que dijo y habló? ¿Quién fue realmente el que creó? Bueno, nosotros tenemos que entender que hay una unidad entre el Padre y el Hijo. Sin embargo, lo que la Escritura nos habla de que el medio de creación con que Dios Padre creó fue a través de su palabra y que su palabra es Cristo. ¿Sí? En otras palabras, el poder que emana es del Hijo, donde Dios Padre, por medio del Hijo, fue el que creó todo el universo. No sé si se entiende eso. No fue un participante pasivo el Hijo. De hecho, en Génesis usted va a notar que dice, hagamos al hombre. Ahí habla de que Dios no estaba solo. Dice, hagamos el hombre, aludiendo a la Trinidad. Y podemos notar que es Cristo que activamente era un agente creador, estaba creando todo. Como lo hemos observado anteriormente, Dios creó todo a través de su palabra. ¿Sí? Salmo 33, 6 y 9, fíjense cómo Dios crea. Dice, 6, dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. ¿Por medio de qué Dios crea? Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército, por medio de la palabra. ¿Quién es la palabra de Cristo? Versículo 9, entonces ven que toda la Escritura encaja. Versículo 9. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Dios despliega su poder por medio de la palabra y esa palabra en la eternidad era Cristo, que por medio de Él, el agente activo de todo lo creado. El Hijo ejecutó la voluntad del Padre. Otros textos del Nuevo Testamento también nos revelan que Cristo fue el medio, el participante activo de la creación del universo. Podemos notar también en el versículo 10 del mismo capítulo 1 de Juan. Si usted regresa a Juan 1, va a notar que en el versículo 10 también se señala de nuevo sobre esto. Dice, versículo 10, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El mundo fue por Él, el mundo por Él fue hecho. Hablando de por medio de Él. Fíjense, 1 Corintios 8, 6, conecta acá Pablo, que Dios creó, pero también el Hijo creó. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Me conecta que todas las cosas fueron por el Padre, pero también por el Hijo. Notamos Colosenses 1:6 también. 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y los que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Categoría, no hay duda de esto. Cristo fue quien creó. Ahora uno puede decir, sí, pero es que no, o sea, la Biblia es categórica, da mucha indicación en cuanto a eso. No hay. Hebreos también, otro texto que ya lo leímos, que habla de lo mismo, que por medio de Él fue creado todo y todo es para Él, por medio de Él, para la gloria de Él. Como Cristo es, que aquí no los pasé, pero ahí están los textos. Entonces,
lo que está diciendo acá, Cristo es soberano, dueño de todo, el dador de la vida. Eso es lo que muestra. Por tanto, todos nosotros, todas las criaturas, deben darle honor y gloria a Cristo. De hecho, esa es la idea de acá, el dador de la vida, el creador de todo, vino al mundo. Y el hombre que hizo, algunos lo rechazaron. Bien. Y en último lugar, como Él fue el creador, no pudo haber sido creado. Eso es lógico. David claramente habla de eso. Él es el creador. Incluso antes, Él creó los ángeles. Entonces, antes ya existía eternamente el Verbo y Él fue el agente activo de la creación de Dios. Por tanto, si Él fue el creador, obviamente que no cabe una lógica, no cabe la explicación de que Él fue una criatura. No puede el creador haber sido creado, ¿no? Y siendo divino, obviamente, no pudo haber sido creado. Es interesante también ver el contraste que muestra acá Juan 1, versículo 3, porque dice, las cosas fueron hechas. Esa palabra fueron se distingue por la palabra era, que es relación con Cristo. Jesús era y siempre ha existido, pero el universo y todo lo creado fueron hechas. Está en tiempo oristo, que es un punto de la historia, como lo mencioné anteriormente. Es un punto en la historia que ocurre eso. Todo fue creado, dice, sea la luz, y fue la luz. Eso ocurrió en un evento particular en el pasado, ¿verdad? Pero cuando se habla de Cristo era algo continuo. Y vemos otros textos, por ejemplo en Hebreo, que dice que Cristo es el mismo en el pasado, en el presente y en el futuro, hoy y siempre. Bien, Él es eterno. Bien, así que eso es lo que entendemos, hermanos, este hermoso texto del versículo 1 al 3, donde Juan quiere introducir de quién va a hablar: el Verbo divino, el Verbo que es eterno, el que es preexistente, el Verbo que es la revelación de Dios misma, del Dios invisible que no podemos ver, pero en Cristo lo podemos observar cara a cara. De hecho, en Juan 16 y 14 el Señor le dice eso, me parece a Felipe, dice, cuando dice, muéstranos al Padre. A veces nosotros quizás tenemos esa duda, ¿cómo eres tú, Señor? Queremos aprender más de ti, ¿cuál es tu carácter? Pero Dios dijo, pero ¿cómo no entiendes? No entiendes, Felipe. He estado todo el tiempo contigo y dice, muéstranos al Padre. Yo y el Padre uno somos. Obviamente una distinción, pero una unidad del carácter, la esencia. Yo reflejo al Padre. ¿Bien? Entonces ahí tenemos la revelación, hermanos. Por eso es importante estudiar quién es Cristo. Lo que debemos, la prioridad número uno es conocer más al Señor. Y podemos aprender también que este Verbo divino no es un ser creado, sino que es el creador de todo, dice Juan, y lo revela. Todas las cosas por Él, todo, dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Todo. Si hay una galaxia en billones de años luz allá, eso fue creado por Cristo. Increíble, por el Verbo. Hermoso. Imagínense plasmar todo eso, de que el Verbo se hizo hombre. Juan, con todos los dones, con todos los talentos que el Señor le dio, quería plasmarlo y lo hace de una forma muy especial, muy hermoso lo que hace, guiado por el Espíritu Santo. Que sea una ayuda, hermanos, a comprender más del Señor, más de este Verbo, Jesucristo, que vino al mundo, vino Él, se rebajó de su gloria para revelarnos a Dios y darnos vida en su nombre, a través de su muerte, a través de su derramamiento de sangre, a través de su resurrección. Que este Verbo sea continuamente un motivo de adoración en nuestra vida, de adorarlo. Él merece toda nuestra adoración y toda nuestra confianza en tiempos de dificultad. Que el Señor les bendiga. Un abrazo a todos. Chao.